Hola compas, ¿cómo están? Soy Emma Gastaldi, compañero de Asociación Libre La Bisagra. Bueno, estudiante también de la carrera de licenciatura en psicología. Estoy actualmente haciendo mi tesis. Y bueno, la idea de esta grabación es que vamos a hablar un poquito de lo que es el texto de psicología clínica de la profesora Juaneu. Es un texto que van a ver que como que no presenta grandes dificultades teóricas, pero tiene algunas definiciones que hay que saberlas. Bueno, el texto va a arrancar diciendo que el ejercicio en el área clínica está reconocido provincialmente en la ley 7106, que ya saben que es la ley de disposiciones para el ejercicio profesional. Y también saben, porque bueno, lo veníamos viendo también en lo que es el texto de Giorgi, que la clínica es un ámbito que históricamente va a estar disputado otra con otra disciplina, ¿no? Como es la psiquiatría. Bueno, el texto va a empezar haciendo un desarrollo histórico y va a usar las categorías de evaluación y diagnóstico. El desarrollo histórico va a empezar situando como al origen de la clínica en algunos filósofos griegos, ¿no? Como Tales, Hipócrates o Aristóteles, que se interesan, bueno, un poco en lo que es el estudio de las sensaciones, las percepciones, etc. Es interesante por ahí, si queremos pensarlo, que etimológicamente clínica viene del griego kliné, que significa cama. Como para pensar también en la medicina clínica, ¿no? En algún punto. Bueno, después de esta introducción con los filósofos griegos, el texto va a ser un salto histórico hacia fines del siglo XIX y va a marcar dos hechos fundamentales que le van a dar origen a lo que es la clínica moderna. El primero que nombra el texto ocurre en 1896 y bueno, es un estudio que lleva adelante Leitmer, Whitmer, así me parece que se pronuncia, en donde lo que va a hacer, o a lo que se va a enfrentar, básicamente es a solucionar un problema en donde un chico con inteligencia normal no podía leer. El otro suceso se da en 1895, un año antes de este caso de Whitmer, que es la publicación del texto Estudio sobre la histeria, que es escrito entre Freud y Breuer. Van a ver de que acá de alguna forma hay dos paradigmas claros con respecto a la clínica y después van a ir evolucionando. Por un lado, tenemos el paradigma de Freud, que a partir de ahí se va a llevar adelante lo que es la teoría psicoanalítica, en donde se trata, podemos pensarlo, de la cura por la palabra, podemos pensarlo así, donde entra a jugar la subjetividad, donde no importan las mediciones, sino que lo que importa es lo que la persona que está al frente nuestro tenga para decirnos. El otro paradigma, el que es más heredero de Whitmer, se interesa por lo medible, lo cuantificable, lo que es normal, lo que no es normal, ¿no? Incluso antes yo lo dije, y el texto también lo dice, cuando dice inteligencia normal. Bueno, ¿cómo se evalúa esa inteligencia? ¿Cómo se tiene en cuenta qué es lo normal, qué no es lo normal, etcétera? Un par de años después, que bueno, Freud y Weidmar publican estos estudios, va a empezar a cobrar interés lo que son las diferencias individuales y el avance de la medición de algunos aspectos intelectuales, como por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La inteligencia. Así se van a empezar a desarrollar instrumentos de evaluación, de la mano principalmente
de quienes son Binet y Simon. Por un lado, que lo que van a desarrollar es un instrumento para medir actitudes cognoscentes en niños y niñas. Y de la mano con esto, James Cattell va a usar por primera vez el término test mental, test o prueba mental. Algunos años más adelante también, esto está bueno saberlo, van a aparecer las técnicas proyectivas. Hay una materia en cuarto que lleva ese nombre, y en particular va a aparecer el test de manchas de Rorschach. Seguramente vieron alguna vez alguna lámina de ese test, de esa prueba. Están como bastante difundidas, ¿no? Entran dentro de lo que conocemos cuando pensamos por ahí en psicología, ¿no? O a mí me lleva a pensar eso, por lo menos. Bueno, llegamos así a lo que es el auge de la clínica, que se va a dar en el periodo de entreguerras y post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué en este momento hablamos de un auge de la disciplina? Básicamente porque se empiezan a solicitar psicólogos clínicos para poder seleccionar a las personas que iban a estar en algunos puestos en el ejército, ¿no? Podemos pensar que era una selección de perfiles a partir de algunas técnicas proyectivas, a partir de algunos instrumentos de medición, y en función de eso se seleccionaban dónde iban a ocupar su lugar. Por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente se da esto, ¿no? Si bien había que seguir ocupando lugares, ¿no? en los cargos militares, sino que se va a dar un tratamiento con veteranos de las guerras. Se va a trabajar clínicamente con esas personas. Podemos pensar de que en ese momento confluían lo que eran los aportes de Freud y los aportes de Weidmar. Weidmar como evaluando dónde puede estar una persona, ¿no? Como los herederos de Weidmar llevando adelante esa tarea. Y por otro lado, los herederos de Freud, con un trabajo más bien de la escucha con estos pacientes de posguerra. Bueno, más o menos para los años 60 va a cobrar fuerza lo que es la teoría conductista, y lo que se va a dejar de lado un poco es el estudio de la personalidad, que va a volver después, y va a volver con mucha fuerza en lo que son los años 80. Y con este retorno de los estudios de la personalidad aparece algo que no es menor, que es el DSM, que es un manual diagnóstico, en donde se identifican síntomas y a partir de eso se diagnostican trastornos. Hubo un ejemplo que pusimos como bastante seguido en los grupos de estudio cada vez que hablamos de este texto, que es el siguiente, ¿no? Como para pensar un poco en lo que es la lógica del DSM. Somos psicólogos clínicos, psicólogas clínicas, y nos llega un día un niño, ¿no? De quizás 6, 7 años, que no se puede concentrar en la escuela, tiene dificultades para leer, dificultades para escribir, molesta en las clases, interrumpe, es violento incluso, ¿no? No deja que las otras personas aprendan. Entonces, quizás, ¿no? En la lógica del DSM, lo que haríamos con ese niño, con esa niña, sería diagnosticarlo de un TDA/H, ¿no? Un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Así que bueno, eso es más o menos lo que pasa en los 80. Ahora es muy fuerte la clínica del DSM. Está en auge también el DSM, está por su 5ª edición. Estamos en el DSM 5. Y bueno, está bueno también pensar, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros y con nosotras como futuros profesionales de la salud mental con respecto al DSM? ¿Cuál es el valor del diagnóstico
qué pensamos también del diagnóstico en infancia, ¿no? Eh, parece interesante que podamos darnos esas discusiones. Bueno, y ya para cerrar la parte de evaluación y diagnóstico, eh, tenemos que saber que en los 90 las neurociencias de alguna forma como que explotan, eh, aparecen instrumentos que van a hacer que exploten las neurociencias. Podemos pensar en la tomografía por emisión de positrones, eh, bueno, las resonancias magnéticas también, que por ahí están más difundidas que el instrumento que nombré antes. Y bueno, actualmente podemos pensar que conviven tres tipos diagnósticos. Eh, por un lado, lo que es la evaluación del DCM, por otro lado, la evaluación neurocientífica o neuropsicológica. Y bueno, por último, podemos pensar en la evaluación psicodiagnóstica también, que se basa en test proyectivos o pruebas proyectivas. Si tuviera que hacer un recorrido histórico como para sintetizar todo esto, sería muy breve. En el origen, los griegos, Freud en 1895, Weidner en 1896, después Binet y Simon, James Cattell o Cattell, eh, después, bueno, hablaría de lo que serían quizás las técnicas proyectivas, el auge de la clínica entre las segundas guerras mundiales, conductismo en los 60, DCM en los 80 y bueno, neurociencias en los 90 y quizás también en la actualidad. Vamos ahora a la segunda parte del texto, que es la psicoterapia. Y lo que hay que saber es que la psicoterapia es un tipo particularmente complejo de relación, en donde hay un profesional entrenado, en este caso psicólogos, psicólogas, y en el otro lado un paciente que tiene un malestar, que por eso básicamente nos consulta. Los métodos del profesional, o sea, nuestros métodos vendrían a ser, están basados en diferentes teorías. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en la psicodinámica, la conductista, la sistémica, la gestalt, humanista, entre otras. Y la psicoterapia no solamente puede ser individual, sino que puede ser grupal, ¿sí? Familiar, de pareja, etc. Y bueno, también, ahora que pienso, orientada también a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ¿por qué no? Es interesante también pensar en los adultos mayores, muy interesante y muy necesario me parece también. Bueno, vamos a la parte de orientación psicológica. Y acá me voy a demorar un segundito y algo que me gustaría decir. Habíamos dicho de que en la psicoterapia el paciente como que va por un malestar en particular. Perdón, va por un malestar. En orientación se focaliza en ese malestar, es decir, se hace foco, se trabaja sobre eso. El texto acá va a decir algo que para mí es muy polémico y estaría bueno que podamos discutirlo. En donde lo que se dice es de que, a diferencia de la psicoterapia, la orientación se lleva a cabo con individuos más o menos estables. Bueno, ¿en qué nos hace pensar esto de la estabilidad, no? Si hay personas estables, hay personas inestables. ¿Quiénes son inestables? ¿Por qué son inestables? ¿En qué momento histórico quizás estamos pensando cuando hablamos de inestabilidad? Parece que es algo que viene muy de la mano con quizás lo que es la clínica psiquiátrica, la evaluación del manual diagnóstico, del DCM. Para mí es muy interesante y muy necesario seguir pensando en estas cosas, más allá de que por ahí hay personas que hablan de que ya esas discusiones están dadas.
Para mí no, para mí es efectivamente donde hay que focalizar todavía. Y bueno, eh, por último va a hablar de lo que es la investigación en psicología clínica. Va a decir que hay un consenso, que yo lo comparto, en donde es necesario seguir fomentando lo que es el avance en la clínica a partir de la investigación, de alguna forma, y que se emplean diferentes metodologías con diferentes tradiciones. Un poquito ya lo hablamos a esto de las tradiciones, ¿no? Freud y Weidmar, si queremos pensarlo así. Y bueno, que actualmente también eh, están en auge lo que son los estudios de caso único sin variantes o sin variables controladas, si queremos pensarlo así, como por ejemplo en el psicoanálisis. Y también van a decir que están en auge los estudios de caso único con variables controladas, que estos serían lo que comúnmente se conoce como experimento. O sea, podemos pensar de que está de moda el estudio de caso único, tanto con sus variables controladas como sin controlar. Y bueno, por último va a nombrar otras dos consideraciones, otros dos consensos, de que yo dudo que sean consensos estos. Por un lado va a decir el texto el consenso en torno a la necesidad de profundizar en investigaciones que aseguren resultados. Tarea suya, ¿no? Después de escuchar este audio. ¿Qué quiere decir que aseguren resultados? O sea, eh, llevar al paciente de un punto A un punto B. Eh, ¿A qué paradigma responde esto de los resultados? También un paradigma como bastante cuantificante parece, ¿no? Y bueno, por el otro lado, un consenso que me parece que sí tiene un poquito más de consenso entre la gente, vale la redundancia, que va a decir que el desenlace positivo de la psicoterapia se debe más bien a lo que son factores inespecíficos, como por ejemplo la relación que se establece entre el paciente y el profesional, a que el cuerpo teórico en el cual el profesional se guía. En eso me parece que por ahí sí se puede acordar un poquito más, a diferencia del primer punto. ¿Qué pensaría, por ejemplo, el psicoanálisis respecto a este primer punto, no? Y bueno, el texto ya está en las consideraciones finales ahí. Va a nombrar va a nombrar otra vez a la ley 7106. Me parece que está bueno acordarse de que el área clínica está habilitada legalmente por esa ley, la 7106, provincialmente. Y también va a decir lo que es la importancia de la ley de salud mental, tanto en sus vertientes provinciales y nacionales. Así que bueno, compa, ese fue todo el texto de Juaneu con respecto al área clínica. Eh, Cualquier cosa nos escriben, pueden escribir en nuestras redes sociales, saben de que somos La Bisagra Psico en Instagram y Asociación Libre La Bisagra en Facebook. Y bueno, muchas gracias y llegaron hasta acá. Nos vemos. Bueno, hola, yo soy Agus y voy a dar el texto de Psicología Sanitaria de Dávila. Y bueno, este vendría a ser como el repaso. Pueden usar como complemento los PowerPoint que subimos hace un tiempo y bueno, principalmente el texto. Bueno, básicamente, el texto comienza con Dávila hablando y explicando el por qué surge la psicología sanitaria y habla de que surge como materia y como campo de la psicología con el advenimiento de la democracia y cuyo objetivo tenía que ver con poder formar a los profesionales de la salud mental para que puedan pensar la salud de una manera integral. Y ahí es donde va a plantear cómo piensa la psicología sanitaria a la salud humana. Y bueno, en ese sentido refiere que es un proceso colectivo. A ver,
Vamos a ir por partes y vamos a trabajar primero los conceptos y después vamos a poder desglosarlos y entenderlos. Pero para que queden claros, la psicología sanitaria entiende la salud humana como un proceso colectivo, dice que la salud está multideterminada y es el resultado de un proceso social. Refiere a la idea de proceso salud-enfermedad porque refiere como a esto, que el estar sano o el estar enfermo no es una situación estática de la vida de las personas, sino que son procesos. Y los procesos, como todo, están multideterminados. ¿Y a qué refiere con esta multideterminación? Acá hay distintos factores que influyen en que uno pueda devenir sano o devenir enfermo. Entonces, plantea que el proceso salud-enfermedad es un proceso dialéctico, que quiere decir que va y vuelve, o sea, como pueden pensarlo como un círculo, y dice que está sometido a múltiples determinaciones, y esas múltiples determinaciones Dávila las define como las macroestructurales, sociales, económicas, políticas y culturales, y condicionamientos microbiopsicosociales. ¿Qué quiere decir con esto Dávila? A estas múltiples determinaciones que hablábamos antes, estos factores que influyen en el proceso salud-enfermedad, ella los define como dos cosas distintas, las determinaciones macroestructurales y los condicionamientos microbiopsicosociales. Los condicionamientos microbiopsicosociales son lo que uno entiende como las características personales de cada uno. Biopsicosociales, o sea, la parte orgánica, la parte psicológica de cada uno y la parte del entorno social breve, digamos, de cada uno. Después, las múltiples determinaciones macroestructurales refiere, por ejemplo, al contexto en donde hemos nacido, que tiene que ver con el momento histórico, no es lo mismo haber nacido ahora que nacer en los 80, al momento político que esté viviendo el país, no es lo mismo nacer en dictadura o vivir en dictadura que nacer en democracia, a la clase social, no es lo mismo tener un salario estable de nuestros padres, por ejemplo, o que nuestros padres trabajen con salarios rotativos o changas. Entonces eso nos permite pensar qué cosas van a tener cada quien naturalizadas. ¿Entienden? Entonces, estos componentes macro sociales, digamos, tienen que ver con eso. Momento histórico, clase social, lugar donde hemos nacido, puede ser la ciudad o el pueblo, son cosas diferentes. El género podríamos pensar también. Bueno, todas estas cuestiones que son como ajenas a nosotros, ajenas en el sentido que no, que vienen dadas, podríamos pensarlas. Y los microcondicionamientos son las cosas de cada quien, o sea, también refiere a, por ejemplo, qué es lo que hacemos con estos factores nosotros mismos, digamos, cada quien. Entonces, dice, volvemos, que es el proceso salud-enfermedad y dice que es un proceso dialéctico, entonces va y vuelve, sometido a múltiples determinaciones macroestructurales, sociales, económicas, políticas y culturales y condicionamientos microbiopsicosociales. Entonces, dice, el proceso salud-enfermedad se enfoca desde una perspectiva sincrónica que tiene que ver con las interacciones actuales en las cuales estamos y diacrónica como construcción social inmersa en un proceso histórico. O sea, estamos inmersos en un momento determinado histórico, digamos. Es como eh, la construcción social que refiere ahí tiene que ver que no está ajena a un momento histórico del mundo. Y bueno, entonces va a decir, y ahí llegamos a un punto importante también, que estas múltiples determinaciones que estábamos hablando recién, ¿dónde las podemos encontrar? En la vida cotidiana de las personas. Entonces, ahí va a decir Dávila que la psicología sanitaria tiene como campo, o sea, como lugar donde actúa, lugar donde ve la problemática, es la vida cotidiana. ¿Por qué la vida cotidiana? Porque es en la vida cotidiana de las personas donde se hacen materiales, digamos, estos condicionamientos. Entonces, es en la vida cotidiana donde vamos a ver cómo nos influye nuestra edad, nuestro género, nuestra clase social y qué hacemos con eso, porque es en nuestro andar cotidiano, podríamos pensar, en donde actuamos conforme a esas determinantes. Entonces,
Eso tiene que quedar bien claro porque es algo que ella plantea, que dice que es el campo de la psicología sanitaria, es la vida cotidiana. Ahí es donde vamos a enfocar también nuestras intervenciones como psicólogos sanitarios. Bueno, posteriormente refiere a que eh, la salud, tanto individual como colectiva, dice, es el resultado de un proceso social. Por lo tanto, emerge del interjuego entre las estructuras objetivas y los procesos subjetivos. Eso lo podemos pensar lo mismo que venía diciendo antes. Estos múltiples determinaciones macroestructurales y los microbiopsicosociales. Entonces las estructuras objetivas vendrían a ser las cosas estas que yo decía que vienen dadas, digamos. Y los procesos subjetivos es lo que cada uno va construyendo conforme a esas estructuras. Entonces, podemos decir que nuestra subjetividad como personas está situada en esas estructuras. ¿Se entiende? Por eso la idea de proceso. Ya voy a dar un ejemplo para que quede más claro, pero como para poder imaginarnos todas estas palabras, pero al final, para que quede todo claro en el repaso al principio. Bueno, posteriormente lo que refiere Dávila, ya diferencia estas estructuras objetivas y los procesos subjetivos para poder dar cuenta de que dice que estas estructuras objetivas están interiorizados en los sujetos a través de la socialización. Y ahí vamos a otro punto importante. Dávila refiere que el sujeto que va a tomar la psicología sanitaria refiere al sujeto social, sujeto construido en en interrelación con los otros. Entonces refiere a que como devenimos sujetos conforme a la socialización. Dice, entonces, estas estructuras objetivas se van interiorizando en uno por medio de la socialización. Entonces, vamos naturalizando ciertas cuestiones eh, y eso nos hace ser quienes somos también. Entonces, ¿qué es lo que va a decir con esto Dávila? ¿Por qué refiere a esta naturalización? Porque dice que el rol del psicólogo sanitario, la psicóloga sanitaria, también tiene que ver con la desnaturalización de estas estructuras objetivas. O sea, vamos desglosando. Si decíamos que el campo de acción de las intervenciones, donde buscamos la problemática, es la vida cotidiana, el psicólogo va ahí, la psicóloga va ahí y ve cómo vive, qué hace, con quién se relaciona, qué cosas le da importancia en la vida cotidiana de las personas, ese determinado grupo, por ejemplo. Y en eso también debemos hacer el ejercicio de desnaturalización de esas estructuras objetivas por las cuales las personas actúan como actúan. Entonces, por ejemplo, si un ejemplo que había dado un compañero en la clase me parecía muy interesante, que es una comunidad en la cual no había agua potable y las personas se enfermaban de los riñones. Entonces, ¿cuál sería la intervención de un psicólogo sanitario? Un psicólogo sanitario lo que haría no sería dar la pastilla para que se curen los riñones, sino que se va y se ve en la vida cotidiana de las personas qué es lo que sucede en ese andar para que todo el mundo le esté doliendo los riñones. Entonces ahí vas y ves que no tienen agua potable, que a la vez el gobierno no le interesa construir una planta potabilizadora porque esa comunidad está aislada, prefieren prestar la atención más a otra porque es más rédito político, qué sé yo. A la vez la escuela es el único lugar donde hay agua potable, pero no hay cuestiones específicas que dicten, que expliquen a los chicos la importancia de tomar agua limpia. Las personas no limpian el agua que toman, la sacan del pozo. Bueno, entonces todo eso genera, esas múltiples determinaciones influyen en la problemática de que todo el mundo tenga problemas de riñones, por ejemplo. Desde una perspectiva sanitaria podría ser intervenir en el colegio, intervenir a escala de políticas públicas, proponer proyectos con los vecinos, no sé, a generar un convenio con alguien para que puedan trabajar sobre la importancia de el agua potable y tomar agua limpia, cómo limpiar el agua, bueno, todo ese tipo de cosas. Ese ejemplo lo dio un compañero en la clase, me parece que está bueno
Si bien es bien biologicista, porque estamos refiriendo a una problemática más médica, se puede pensar la intervención ahí. Bueno, la cuestión también, el rol del psicólogo sanitario no sería solamente proponer, sino también, a ver, ¿qué vamos ahí? Vamos, y también nuestro ejercicio de desnaturalizar esa vida cotidiana es desnaturalizar la idea de que, por ejemplo, bueno, no pasa nada que acá no haya agua potable, ponele. O bueno, o desnaturalizar los modos de vida que se tiene que ver con el no tener agua. Entonces, ¿qué cosas se hacen ahí que devienen en que finalmente haya problemas en los riñones? Bueno, puede que no haya una buena atención médica también. O sea, pueden pasar muchas cosas. La cuestión es desnaturalizar eh, el modo de vida y poder pensar esas estructuras objetivas que están incorporadas, naturalizadas, y poder pensar a partir de ellas que están generando la problemática, identificar cuáles son las que están generando la problemática y actuar e intervenir en ellas. Bueno, después entonces, después de todo esto podemos entender que la salud desde la psicología sanitaria está definida no por ausencia de enfermedad, sino es algo que se construye, digamos. Dávila refiere que es un fenómeno complejo y una posible definición de salud dice, es un estado de relativo equilibrio, un punto de encuentro donde confluyen lo biológico, lo social y lo subjetivo, el individuo, la comunidad, la política social y la económica. Y entonces, ya definiendo la salud, también define lo patológico y dice, no es la enfermedad pensada en términos médicos, es el bloqueo del conflicto y su imposibilidad de resolución. Entonces, si nosotros pensábamos que el problema eran los riñones, no, el problema no son los riñones, el problema es que no hay agua potable en el barrio. Bueno, dice, el bloqueo del conflicto y su imposibilidad de resolución. Y ese bloqueo puede ser porque no hay condiciones, o sea, puede ser que las personas identifiquen tranquilamente que esa es la problemática y que no haya condiciones de afuera que estén resolviendo el problema, como podríamos decir políticas o económicas, pero también puede ser que en el barrio estén naturalizadas ciertas lógicas, digamos, entonces bueno, eso da por sentado. Es muy poco probable que eso sea, digamos, pero bueno, puede pasar, digamos, eh, pensando en el ejemplo. Bueno, dice, en relación con el sujeto, en el medio interactúan factores protectores y destructores que producen las situaciones de salud o enfermedad. Entonces, con todo ese repaso, eh, finaliza Dávila diciendo que la tarea de un psicólogo sanitario es poder pensar la salud situada. Entonces, visibilizar los determinantes que las condicionan y colaborar en la reflexión y desnaturalización de aquellos que la perjudican. Y ahí Dávila hace también una reflexión en torno a la concepción de salud hegemónica y la concepción de curación, podríamos decirle, o de cómo uno interviene de manera hegemónica. Y si pensamos la salud como un discurso que es normal, que no es común, es por ejemplo la ausencia de la enfermedad. Uno está sano cuando no le duele nada físicamente. Y ahí Dávila dice, no, es un proceso. Y nuestro rol como psicólogos sanitarios también es tensionar esa concepción de salud hegemónica que sostienen los médicos, que sostienen el sistema de salud muchas veces, que refiere a que la salud solamente tiene que ver con lo orgánico de la persona. Entonces dice que hay que desnaturalizar a la vez los discursos hegemónicos que consideran la salud no solo como ausencia de enfermedad y la cura de la enfermedad solo medicalizada. Y a mí me parece está bueno pensar pensar también que si la enfermedad solamente tiene solución en las pastillas, digamos, también la salud mental está atravesada por ese discurso hegemónico, digamos. Muchas veces hemos escuchado que personas que se sienten mal, se sienten tristes, dicen me siento depresivo, por ejemplo, ya se ponen un título de patología, van directamente a un psiquiatra, ponele, para que les den una pastilla y con eso se resuelva. ¿Por qué? Porque la concepción de salud hegemónica tiene que ver con eso. La salud, la enfermedad se resuelve por la medicación y la salud es cuando no me siento mal orgánicamente, estoy totalmente bien, es la ausencia de la enfermedad. Y Dávila lo que propone, y la psicología sanitaria, es poder pensar en realidad, qué otras cosas también nos hacen bien y nos hacen sentir sanos,
no solamente la ausencia de la enfermedad, y qué otras cosas también nos hacen sentir mal, que no solamente se resuelven con una pastilla. Y ahí volvemos al ejemplo, o sea, hay un montón de cosas que determinaban una problemática. Hay un montón de cosas que podemos intervenir. Hay un montón de cosas que a la gente les hace mal o que a uno le puede hacer mal que no se puede resolver con una pastilla por más psiquiatra que la recomiende, digamos. Entonces hace hacer una pequeña reflexión y dice que un agente formado con el psicólogo sanitario vendría a ser un agente formado con una perspectiva de salud integral que pueda constituirse el líder de procesos de cambio instituyentes. Bueno, al final del texto, pero me parece que no es menor, de cualquier manera ustedes tienen un texto específico de eso, hace mención a la ley de salud mental. Que esto es fundamental, esto es clave para los psicólogos sanitarios. Los psicólogos sanitarios trabajamos con la ley de salud mental. La ley, una de las cosas que dice en su primer artículo, reconoce el derecho a la salud mental como un derecho para todos, no solo para las personas que tienen en la actualidad un padecimiento subjetivo. Y la ley introduce un montón de cosas, pero este primer artículo tiene que ver con lo que veníamos trabajando. La salud y la enfermedad son procesos y podemos en algún momento tener algún padecimiento y podemos también, si tenemos un padecimiento, volver a estar bien, volver a estar saludables, porque en esta idea de proceso depende mucho de los determinantes, el momento de nuestras vidas, y la ley también contempla eso, digamos. Cambia el paradigma de la salud hegemónica que veníamos discutiendo. La salud mental es un derecho para todos, digamos. Y después me parece interesante que también podemos referir a que, bueno, eso, la idea de que la salud ni la enfermedad son cosas estáticas, entonces plantea a las personas que tienen un padecimiento subjetivo ya no como enfermos mentales, ya no como locos, sino ya no como patologías, o sea, con el nombre de la patología, sino como padecimiento subjetivo, como usuarios de la salud mental, porque eso da cuenta de que son usuarios, o sea, hacen uso de su derecho para recurrir a un servicio de salud mental y no son enfermos, no es algo, no es un título estático, digamos. Bueno, frente a eso también da cuenta de lo de la otra parte que es clave en la ley, que refiere a la desmanicomialización, que tiene que ver con el poder pensar otros dispositivos alternativos a la institución total, como lo es un manicomio, por ejemplo, también dando cuenta de que las personas que van ahí no necesitan sí o sí estar internadas infinidad de tiempo, digamos. También eso, no se puede internar una persona por un montón de tiempo indefinido, digamos. Tiene que estar constantemente revisándose su tratamiento, revisándose cuánto tiempo tiene que estar internado y la internación tiene que ser como última instancia. Siempre tienen que apelarse primero a otros dispositivos en la medida que se pueda. Bueno, eso también tiene que ver con la idea de que la salud es un proceso. Se puede volver a estar bien, se puede volver a estar sano. Y bueno, esto en unas clases lo trabajamos en la primera clase que di de los repasos de grupo de estudio, que me parecía interesante retomar la frase que trabaja el colectivo por por el derecho a la salud mental, que es un colectivo que trabaja para que la ley de salud mental se cumpla, para que se cumpla el derecho a la salud mental. Está constituido por gente usuaria de los servicios de salud mental, profesionales de la salud, estudiantes, profesionales de otras áreas, que se organizan para cada año también organizar la marcha por la salud mental, que espero que este año vengan. Y bueno, y hace 2 años en la canción de la marcha hay una frase que dice: en la salud mental están los derechos, la salud mental es tener techo, trabajo, comida, educación y mucho amor. Y para mí eso es clave para poder pensar los determinantes: techo, trabajo, comida, educación y mucho amor. Sin esos pilares, la salud se ve afectada. La salud mental, ninguna duda.
pero esos podemos pensarlos como los determinantes que influyen directamente también en el devenir saludable, en el devenir enfermo. Y bueno, fundamental, refiere a la importancia de los vínculos, a la importancia de la presencia de los otros en nuestras vidas, a la importancia de otras cosas como por ejemplo la educación, que por ahí muchas veces no se piensa para la salud, influye plenamente, porque determina por ejemplo el acceso a un trabajo, el acceso a otras oportunidades. Bueno, y sin duda el trabajo, el techo, que refiere también a a las actividades por las cuales, bueno, nos, nos da autonomía, nos da independencia, nos permite desarrollarnos en algo que nos gusta y demás. Así que por ahí esos determinantes se pueden pensar como eso que refería Dávila con respecto a los determinantes estructurales y los condicionamientos biopsicosociales. Bueno, eso es casi todo. Finalmente, el texto solamente refiere a la tarea y el rol del psicólogo y tiene que ver con dónde puede trabajar, que tiene que ver con favorecer la construcción de la salud de esta manera, y podemos trabajar en un plano general, en la formulación de las políticas de salud, sin duda que sí, en los diseños de planes, programas para la aplicación, formación de recursos humanos para integrar la orientación psicológica al campo de la salud integral. Y tiene que ver esto con, por ejemplo, si podemos ver que el psicólogo sanitario trabaja en estas condiciones de las vidas de las personas, sin duda que podemos trabajar a nivel políticas públicas, digamos. Podemos diseñar un plan para una comunidad específica. Podemos pensar un programa determinado para una población dentro de un barrio. Bueno, y en un plano específico refiere a las instituciones de salud, o sea, en plano directo dice el trabajo directo en las instituciones y eso refiere en los hospitales, en los centros de salud y demás. Así que bueno, esto es básicamente casi todo el texto, no, todo el texto de Dávila, digo casi, pero bueno, y repaso así rápido. Entonces, la salud para Dávila tiene que ver con es un proceso colectivo que está multideterminado, se le entiende como un proceso salud-enfermedad. El campo del psicólogo sanitario es la vida cotidiana y el objetivo por el cual la psicología sanitaria deviene como materia y como campo para la psicología tiene que ver con poder pensar la salud de una manera integral, poder formar a los profesionales de salud mental para poder pensar la salud de una manera integral. Así que bueno, eso es todo. Espero que les vaya muy bien. Saludos. Bueno, vamos a ver si podemos repasar a partir de este audio el texto de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, que es escrito por Di Paola, que es la autora del texto. Nada, para comenzar el texto empieza trabajando cuál es el objetivo del texto, digamos. El objetivo del texto es poder hacer un recorrido de la dimensión histórica social del trabajo para así poder dar cuenta de cuál es el rol y el campo de la psicología del trabajo y las organizaciones hoy. Bien, entonces sería que va a ser un recorrido de la historia para poder entender de qué se trata la psicología del trabajo y de las organizaciones. Bien, eso es como un primer punto, como en términos generales de lo que significa el objetivo del texto. Perdón. Bien, después el segundo punto importante del texto que va a partir de una afirmación, y esa afirmación me parece que es importante, que tiene que ver con que el trabajo es una actividad humana que produce transformación, tanto del sujeto que le realiza como sobre lo que el sujeto trabaja. Entonces ella va a partir de una afirmación clave que tiene que ver con que el sujeto en el trabajo se transforma, o sea, no solo transforma al objeto, sino que también se transforma a él mismo. Así que esa afirmación es básicamente una de las afirmaciones sobre lo que ella piensa de lo que es el trabajo. Bien, después entonces ya sí va a pasar a los objetivos que ella quiere trabajar con respecto a la historia. Bien,
Para hacer una historia del trabajo, ella va a partir de los 3 modelos de trabajo que existieron. Para que ustedes se den una idea, cuando ustedes estudien laboral, van a ver que antes, en la sociedad precapitalista, no existía la concepción de trabajo, no existía la palabra trabajo en las comunidades antiguas, como lo concebimos ahora. El trabajo comienza en las sociedades capitalistas. Por eso es que vemos estos 3 modelos y no partimos de antes en la historia, porque antes en la historia era otra la dinámica para vivir. Bien, el primer modelo es el taylorista. Bien, el modelo taylorista era estandarizar todos los trabajos manuales individuales y así ganar efectividad y eficiencia. Básicamente significa que un trabajador que realiza una sola tarea de manera repetitiva adquiriría tal destreza física para hacer que disminuya el tiempo en realizarla. Es decir, lo que ellos hacían en el modelo taylorista pensaban es que si un trabajador estaba haciendo una tarea repetitiva todo el tiempo y se perfeccionaba en esa tarea, iba a ser eh, más efectivo y más eficaz en esa tarea. Ese es el paradigma de que ellos se basan. Aparece en la Revolución Industrial en el 30, entonces esa era la hipótesis que ellos tenían en términos generales, ¿bien? El modelo fordista era similar. Lo que tenían en común estos dos modelos, para que sepan, tiene que ver con que el modelo fordista y el modelo taylorista trabajaban con productos en la economía estandarizados, es decir, hacían muchos productos iguales y, y después los vendían, es decir, generaban un stock y después los vendían. Por eso después, esto ténganlo en cuenta para después pensar la psicología del hoy. Bien, la diferencia entre el taylorismo y el fordismo es que el taylorismo eh, es esta tarea repetitiva que hacían los trabajadores, pero manualmente. En el Fordismo son más o menos contemporáneos, pero la diferencia es la línea de montaje, que es la máquina que se ve en muchas películas o que están en algunas fábricas acá en Argentina también, incluso que todavía estos modelos conviven incluso en la economía actual, en la producción actual, por eso ténganlo en cuenta. eh, y pueden hacer ejemplos, digamos, del modelo taylorista, del manual repetitivo, es decir, poner una tuerca, poner una tuerca, poner una tuerca, y el modelo fordista de apretar un botón en la máquina, en la línea de montaje. Bien, el modelo toyotista, el toyotismo, se caracteriza por producir pequeñas series de productos heterogéneos que se desarrollan una vez que los productos ya han sido vendidos. Es decir, a diferencia del Fordismo y del Taylorismo, el toyotismo va a producir productos no homogéneos, no va a producir todos los productos iguales como en el Fordismo y el Taylorista, sino que va a producir en función de lo que venda. Esto es, el modelo toyotista es lo más fácil para verlo en los autos. Uno primero compra el auto y después lo produce. No producen autos en masas homogéneos, sino que uno primero compra y después se produce. Otro de los conceptos que aparece en el toyotismo es el justo a tiempo, que, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que se elabora justo a tiempo cuando se lo pide, no se elabora antes, no hay stock. Lo que pasaba con el Fordismo y el Taylorismo es que por ahí se generaba stock y ese stock, si no se vendía, era pérdida. Y el toyotismo aparece en la década de los 60. Es como un nuevo modelo de la economía eh, que se puede pensar. Bueno, estos, estos 3 modelos nos van a servir para pensar en el texto cuáles son los desafíos que tiene el psicólogo o la psicóloga en este tiempo y los desafíos que tuvo en esas épocas de la historia. Es decir, el texto va haciendo como una línea histórica en decir, bueno, cuando estaba el taylorismo, digamos, en el 30 y el fordismo, en el taylorismo más sobre todo, lo que uno necesitaba era que digan cuál era el mejor sujeto o formar a los sujetos psicológicamente para poder, era selección personal, digamos, para poder elegir al más idóneo
para, para trabajar. Después, con el Fordismo, aparece más en la línea de montaje, cómo poder mejorar en la línea de montaje eh, el trabajo o cómo poder mejorar la salud de los trabajadores para que sea más eficiente. Ya no era solo selección de personal o ya no era solo selección de personal o poder eh, formar para que los trabajadores funcionen mejor, sino también ahora era la dinámica de la organización y las rotaciones que existían en los trabajadores para más eficiencia en el trabajo. Tanto en el Fordismo como en el Taylorismo, como en el Toyotismo, también la psicología del trabajo se ha enfocado mucho en cómo hacer que las personas sean más eficientes. Eso es una de las cosas que se ha pensado mucho. eh, Incluso siempre tenía que ver con eso, o los mejores para tal puesto. Esto actualmente existe y sigue conviviendo con esta sociedad, eh, pero es algo que surgió, por ejemplo, que ustedes lo ven en el texto de clínica, en la Guerra Mundial. En la Guerra Mundial se hacían los test de inteligencia para poder elegir a los más idóneos para la guerra o a los más idóneos en tales puestos y no en otros, digamos. Eso tenía que ver con estrategias. Bien, eso básicamente es el texto. Después da una vuelta, un giro, como también una reflexión, podría ser una pregunta que tiene que ver eh, con la concepción de trabajo ampliada, es decir, el trabajo es más que el empleo, es decir, no es lo mismo trabajo que empleo. Empleo es lo que nosotros entendemos que es una actividad en la cual uno es remunerado, digamos, pero el trabajo, hay trabajos que son no remunerados, es decir, que no son empleos y se pueden pensar en, en diversos trabajos que no son reconocidos como empleo y que por lo tanto uno no cobra, digamos. Puede ser estudiar, puede ser las tareas de la casa, que son actividades transformadoras que transforman y que son consideradas trabajos, pero que no tienen remuneración. Eh, Eso es la vuelta que da por un lado. Por otro lado, también otro desafío que tiene la psicología del trabajo y las organizaciones hoy es con el advenimiento del capitalismo, del neoliberalismo y las crisis que sufre la economía mundial y en nuestro caso en Argentina, es el nuevo sujeto que es el sujeto desempleado. O sea que el desafío que tiene la psicología del trabajo es ya no solo pensar en las empresas y en la dinámica del trabajo de las empresas, eh, y tampoco no solamente pensar en la salud de los trabajadores, sino también pensar en los sujetos que no tienen trabajo, es decir, en el desempleo, y cómo pensar el sufrimiento en el desempleo. Bien, esta discusión es una reflexión que trae el texto y que me parece interesante. Lo último que hay para decir es que en esta visión ampliada de trabajo que tiene que ver con la diferencia entre empleo y trabajo que expliqué anteriormente, también aparece la centralidad del trabajo. La centralidad del trabajo quiere decir que en nuestra sociedad, desde que el capitalismo se instaura, el trabajo es lo central en nuestras vidas. Es decir, piensen en cuando uno no tiene trabajo, lo que implica para la sociedad. No tenés vínculos sociales, primero, no podés satisfacer tus necesidades básicas. Por eso, el desafío que tiene la psicología del trabajo hoy es em, el desempleo. Me parece que esas son las reflexiones que tiene el texto. Es un texto corto, simple, repásenlo, pueden volver a reproducir el audio y bueno, espero que les vaya bien y que tengan éxitos. Bueno, ahora a modo de repaso, la idea es poder ver el texto de Psicología Social que se encuentra en el apunte del cursillo de nivelación. Eh, bueno, en primer lugar, me parece que por ahí lo más importante es tener en cuenta que el texto está ordenado por ahí en tres partes, que cuenta con una introducción, luego cuenta con un desarrollo de lo que serían los cuatro periodos caracterizados por los autores. Y al final ya lo que tiene es como una conclusión en la cual lo que hacen es de alguna manera ejemplificar cuáles son hoy en día algunas
algunos ejercicios desde la psicología social actuales. Pero en particular me parece que, bueno, que lo más importante se encuentra en la primera parte y en la segunda. El texto está escrito por Horacio Paulini y Ana Correa, que son profesores de la Facu. Y por ahí sí lo que comienzan diciendo de alguna manera es que, bueno, ellos escriben el texto también de alguna manera con la intención de poder dar cuenta que la psicología social como disciplina ha tenido, bueno, a lo largo de su historia distintos objetos de estudio, distintas resoluciones y distintas prácticas. Entonces lo que buscan demostrar es que el desarrollo de la disciplina no es lineal, digamos, no ha sido unívoco y que ha ido teniendo distintas variaciones durante, a lo largo de del tiempo de la propia disciplina. Bueno, y también sí, por ahí lo que comienzan de alguna manera diciendo es que en un sentido, a lo largo de la historia de la psicología social como disciplina, siempre ha estado en el centro de la cuestión o se ha puntualizado sobre el interés de el lazo social y esa constitución inacabada y que además se ha ido nombrando de distintas maneras como interacción, influencia, intercambio, es decir, esta relación, tensión entre individuo y sociedad siempre ha estado de alguna manera en el centro de la escena de la psicología social, solo que dependiendo de la perspectiva, se la ha ido nombrando de distintas maneras y se la ha ido caracterizando también de distintas maneras, pero de alguna manera siempre estuvo o fue como transversal a los distintos momentos de la psicología social. Luego lo que sí va a caracterizar es que actualmente coexisten dos paradigmas, uno que tiene que ver con el hegemónico y otro que tiene que ver con el paradigma crítico. Y en ese sentido tenemos el paradigma hegemónico que está caracterizado por un gran desarrollo luego de la Segunda Guerra Mundial, como vamos a ver en los periodos, y por una posición más que nada positivista, digamos. Y ya después tenemos el crítico, el cual se caracteriza por, bueno, ser construido en particular desde América Latina y el cual ha puesto en tensión las relaciones de dominación y dependencia a las cuales, en las cuales se producía conocimiento, digamos, eh, desde el paradigma hegemónico. Luego ya nombra algunos precursores, nombra a Gunt con uno de los primeros textos que es de 1916, que es Psicología de los Pueblos. Luego habla de algunos procesos de la psicología social rusa, pero eso no es importante, no es central. Sí, ya después comienza con los periodos, que son 4, eh, y el cual el primer periodo está caracterizado, se titula Instrumentalización de la psicología social. Ahí lo que dicen un poco es que la denominación de psicología social surge en el mundo anglosajón, en el siglo XIX, bajo el signo, digamos, de las nuevas clases sociales y de todos los acontecimientos que se venían dando luego de la Revolución Industrial. Y ahí sí nombra que hay dos tendencias que han sido muy características y que hasta el día de hoy se pueden incluso ver, que tiene que ver con una que es más psicologicista y entonces otra que tiene que ver con una tendencia más sociológica, es decir, dos tendencias, dos vertientes que desde las cuales se han ido intentando explicar o teorizar sobre distintas problemáticas. Bueno, ahí tenemos el texto de McDougall y el texto de Ross. Después, lo que hace el autor es nombrar cuáles han sido los temas, problemas que caracterizaron a la psicología social en este primer periodo y que tenían que ver con la reproducción de la sociedad, la construcción social de la persona y la conducta colectiva de las masas.
Sí hay que tener en cuenta eso. Estamos en un periodo revolución industrial, donde en particular las problemáticas tenían que ver sobre todo, bueno, tenemos las ciudades a las cuales emigra mucha gente en busca de trabajo, desde las zonas rurales más que nada, y se producen algunas problemáticas sociales, como serían problemas de enfermedades, de sanidad. Bueno, hoy en día lo vemos también eh, con todo el problema que hay en relación al coronavirus, em, en relación a la pobreza, a la poca em, y al poco sentido de pertenencia a los grupos sociales debido a todos estos movimientos que se iban dando. Y lo que es importante es entender de que instrumentalización de la ciencia se nombra a este momento porque las ciencias se encuentran al servicio del capital, generando cuerpos dóciles, con esta idea de que se pueden moldear de alguna manera, ¿no? Pero sí lo que dicen los autores es que la psicología social resulta una fisura a toda la normalización, ya que estudia y aborda cuestiones referidas a los grupos y al desarrollo eh, del espíritu en relación al orden social. Pero eso es lo importante. El primer periodo de la instrumentalización, cuáles son los temas, problemas que aborda y en qué contexto por ahí más que nada se da. El segundo periodo ya se llama norteamericanización de la psicología social. Ahora estamos hablando de que luego de la Segunda Guerra Mundial, el paradigma taylorista de producción se vuelve bien eficiente y hegemónico. Y por ahí en este momento lo que ocurre en términos de la psicología social, digamos, es la psicologización de los problemas sociales. Pensemos que estamos en un momento en el cual Estados Unidos en particular lo que buscan es crecer económicamente como potencia y para esto se van a generar eh, leyes, normas, distintos tipos de asesoramientos en los gobiernos, va a haber un rol muy fuerte del Estado, donde lo que se va a buscar es la integración social y lo que se busca de alguna manera es generar mayor producción y mayor eficiencia. Es decir, el conocimiento se va a aplicar, como en el Taylorismo, para mejorar la producción o mejorar esta, esta producción en serie, digamos. Y en eso la conducta pasa a ser algo central porque al ser observable y ser medible, pasa a ser modificable claramente y lo que se busca es agilizar los procesos de producción, por ejemplo, a través de los movimientos, de cómo se sienten las personas en los distintos lugares de trabajo, etcétera. Este es el momento de la psicologización de los problemas sociales. ¿Por qué? Porque de alguna manera recae en el individuo o en las personas, es a través de la forma que se busca solucionar un problema que tenía que ver con lo social, que era, bueno, la búsqueda de un crecimiento económico, de mayor generación de producción. Y luego nombran las cuatro corrientes que realizan aportes en este momento, que son la gestáltica, la conductual, el psicoanálisis y el interaccionismo simbólico. El tercer periodo, el tercer periodo se llama crisis de confianza de la psicología social. Para mí está bueno un poco pensar de que es un poco una crítica en realidad a la psicología social que se produce, o sea, estamos en un contexto de crisis internacional. Luego de la guerra de Vietnam hay un cuestionamiento de todas las lógicas coloniales y se producen estas críticas a la psicología social en relación en particular a tres cuestiones que son la relevancia social de sus producciones, la supuesta neutralidad política de los psicólogos, es decir, se le empieza a decir, bueno, no es objetivo tu producción, digo, vos producís desde determinado lugar con determinados intereses, y la dificultad de recuperar aportes transdisciplinarios, es decir, de trabajar en conjunto con otras disciplinas. Sí es importante pensar y tener en cuenta de que este momento, es que este periodo en particular tiene que ver con América Latina. eh,
se produce desde América Latina, pensemos un poco al contrario de cómo venían siendo los anteriores, que tienen que ver más con Europa y Estados Unidos. Y sí, es importante entender o saber que hubieron distintos desarrollos que tenían que ver con el psicoanálisis. Acá en Argentina Pichón Rivier, pero eso no va a ser central a la hora de preguntar. Entonces se avanza hacia la producción de una psicología ya social crítica, que tiene que ver con el paradigma crítico del cual hablábamos antes, y donde se busca conocer, analizar la realidad social desde la vida cotidiana, desde lo más próximo que nos pasa a cada uno en nuestras vidas. Y sí, por ahí se centra y hay una importancia, se enfatiza sobre los procesos de cambio social y los conflictos. Y ya el cuarto periodo, que es la psicología social como campo de problemas, yo me gusta pensar lo que es como, bueno, si tenemos los primeros dos periodos de producción más que nada hegemónica, sobre todo el segundo, el tercero un poco en el cual se realiza una crítica desde la psicología social, ya que se constituye como psicología social crítica, ¿no? Yo diría que el cuarto ya es como más la propuesta de la psicología social crítica. El tercero como una crítica a lo anterior y el cuarto ya como, bueno, lo que proponemos nosotros es esto. Que de alguna manera lo que se propone es la psicología social como campo de problemas, que viene un poco a romper un poco con esa idea de un objeto discreto, de que hay un objeto de la psicología social el cual va a estudiar. Lo que pasa a ver es un campo de problemas, es decir, bueno, primero que estamos en un contexto de luego todas las dictaduras que se producen en Latinoamérica. Durante esos momentos los psicólogos sociales, críticos son perseguidos, se corta un poco la producción de conocimiento desde este lugar. Entonces luego cuando retorna la democracia hay como una crisis epistemológica porque no habían acuerdos en relación a la producción de conocimientos, no habían acuerdos eh, nada, epistemológicos sobre desde dónde se paraban a la hora de producir conocimiento. Entonces, luego de eso se empieza a hablar de esto que hablábamos recién, del campo de problemas y del campo de la psicología social, rompiendo con esta idea de un objeto discreto. Y las teorías construccionistas son bastante importantes y realizan un aporte interesante, pero no, tampoco les van a preguntar sobre eso, así que no se hagan drama. Luego, bueno, viene lo que les hablaba antes, que era la conclusión. Pero ahí más que nada lo que hacen, o sea, sí tiene una parte que es importante al principio, que es cuando definen un poco que el objeto de estudio de alguna manera de la psicología de la psicología social, perdón, eh, sería pensarla, o sea, la psicología social crítica sería pensarla como un campo de problemas. O sea, el objeto sería el campo de problemas, que en realidad viene a romper con la idea de objeto. Y ahí lo describe un poco que dice que es un modo de pensar y construir el problema objeto, es decir, no solo un objeto, sino que hay un problema, mediante interrogantes que se hacen con otros. Bueno, ahí aparecen la relevancia social, ¿no? Un poco el otro para la construcción de ese problema. Es decir, por ejemplo, si yo voy a un barrio que tiene determinada problemática, una cosa es que yo vaya y diga cuál es la problemática que está en ese barrio, que hay en ese barrio, que tienen los vecinos, y otra cosa es construirla con los vecinos, y que quizás incluso la problemática que plantean es muy diversa a la que yo pienso que puede ser esa problemática, ¿no? Em, bueno, mediante interrogantes que se hacen con otros, sin buscar respuestas únicas y mucho menos esenciales, sino avanzando bueno, por aproximaciones sucesivas, en situaciones cotidianas y explicitando hasta dónde se nos es posible los recaudos de métodos, la importancia de reconocer los aportes y referencias de distintas disciplinas. Acá está la crítica que se hacía de que no recuperaban los aportes transdisciplinarios, y de analizar experiencias e implicaciones de los psicólogos, como asimismo los dispositivos a utilizar. Luego lo que hace es contar un poco algunos ejercicios actuales, como por ejemplo, em, no sé, el profesor de psicología social Paulín, que trabaja con conflictividad en la escuela, la profesora Plaza, que estuvo haciendo acompañamiento em,
durante los juicios eh, o sea, acompañamiento a víctimas por los juicios de delito de lesa humanidad. Y así dan un par de ejemplos más, pero que bueno, es simplemente eso para ejemplificar. Y ahí terminaría el texto. Em, por ahí a veces resulta ser un texto medio complejo o con dificultades, pero si se entiende la lógica por la cual está guiada este texto, no van a tener problemas o va a ser un poco más fácil pensarlo. En particular, bueno, esta idea de que les decía recién, de poder pensar por qué los cuatro periodos, qué los diferencia. Y sí pensar esto, que los dos últimos tienen que ver más con la psicología social crítica, que el tercero es más una crítica hacia el anterior y el cuarto ya hay una propuesta. Pensar que el primero es la instrumentalización porque eh, se ponen las ciencias al servicio del capital para ordenar, era una búsqueda de ordenar todo eso que estaba pasando con los movimientos que se daban a causa de la revolución industrial, una cuestión más de orden. Em, La segunda que tiene que ver más con la búsqueda de maximizar la producción, que tiene que ver con un proceso de industrialización, pero luego de la Segunda Guerra Mundial. Si uno entiende, siempre además se puede ver que se empieza con objetos más concretos, más discretos y luego siempre se van complejizando. Por eso siempre los periodos donde son más complejos los objetos de estudio son más recientes, como vendría a ser en este caso el cuarto, que es cuando ya hablamos de campo de problemas, ¿no? Así que eso, bueno, eso sería el texto de psicología social. Cualquier duda nos pueden escribir, preguntarnos. Somos ayudantes de la cátedra. Así que eso, espero que se haya entendido y que sirva un poco para este repaso.